La Santa Inquisición, historia y legado. La Santa Inquisición, establecida en el siglo XIII, fue una institución eclesiástica encargada de combatir la herejía dentro de la Iglesia católica. Su principal objetivo era mantener la ortodoxia de la fe católica, persiguiendo a aquellos que se desviaban de las doctrinas oficiales. La Inquisición utilizaba métodos como interrogatorios y torturas para obtener confesiones y, en muchos casos, las sentencias culminaban en la ejecución de los acusados. En sus inicios, la Inquisición se centró en los movimientos heréticos, como los cátaros y los valdenses, que desafiaban las enseñanzas de la Iglesia. A medida que se expandió, también se dirigió contra los judíos conversos, conocidos como marranos, y contra los musulmanes convertidos, llamados moriscos, que eran sospechosos de practicar su religión en secreto. La Inquisición alcanzó su apogeo durante los siglos XV y XVI, particularmente en España y Portugal, donde se convirtió en un instrumento del poder estatal para consolidar la unidad religiosa y política. Los reyes católicos, Fernando e Isabel, utilizaron la Inquisición para reforzar la reconquista y la unificación de España, persiguiendo a los disidentes religiosos y a los opositores políticos. A pesar de su propósito declarado de proteger la fe, la Inquisición fue criticada por su brutalidad y su impacto en las libertades individuales. Con el tiempo, la presión interna y externa llevó a la disminución de su poder, y finalmente fue abolida en el siglo XIX. La Inquisición dejó un legado duradero de temor y represión, que aún es objeto de debate y análisis histórico. La quema de herejes en la Edad Media. Uno de los casos más conocidos fue el de Jan Hus, un reformista checo que cuestionaba las prácticas de la Iglesia católica. Hus criticaba la venta de indulgencias y la corrupción del clero. En 1415, fue convocado al Concilio de Constanza, donde fue condenado por herejía. A pesar de que se le prometió seguridad, Hus fue arrestado y quemado en la hoguera. Su ejecución no solo fue un ejemplo de la brutalidad de la Inquisición, sino también un precedente que inspiró más tarde la Reforma protestante. La quema de herejes en la Edad Media. Uno de los casos más conocidos fue el de Jan Hus, un reformista checo que cuestionaba las prácticas de la Iglesia católica. Hus criticaba la venta de indulgencias y la corrupción del clero. En 1415, fue convocado al Concilio de Constanza, donde fue condenado por herejía. A pesar de que se le prometió seguridad, Hus fue arrestado y quemado en la hoguera. Su ejecución no solo fue un ejemplo de la brutalidad de la Inquisición, sino también un precedente que inspiró más tarde la Reforma protestante. La Inquisición española y los marranos. Durante la Inquisición española, los judíos que se habían convertido al cristianismo en la Edad Media, conocidos como marranos, fueron perseguidos bajo sospecha de continuar practicando el judaísmo en secreto. Uno de los casos más emblemáticos fue el de Llorens de Montaner, quien fue acusado de practicar rituales judíos y condenado a ser quemado en la hoguera en 1491. Las pruebas en su contra eran, en su mayoría, rumores y testimonios de delatores. Esto reflejaba la constante vigilancia sobre las comunidades de conversos, quienes se veían atrapados entre la acusación de ser falsos cristianos y la exigencia de demostrar su fe a través de la conformidad. El caso de Galileo Galilei. Aunque no fue un hereje, en el sentido clásico de la Inquisición, el famoso astrónomo Galileo Galilei fue procesado por la Inquisición por sus creencias científicas. En 1632, Galileo publicó su obra Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, en la que defendía la teoría heliocéntrica de Copérnico, que proponía que la Tierra giraba alrededor del Sol, contradiciendo las enseñanzas de la Iglesia católica, que defendían el modelo geocéntrico, con la Tierra como el centro del universo. Galileo fue acusado de herejía y obligado a retractarse de sus enseñanzas. Fue condenado a prisión domiciliaria, donde permaneció hasta su muerte. Este caso resalta cómo la Inquisición utilizó el poder para frenar avances científicos que desafiaban la visión del mundo sustentada por la Iglesia. La persecución de las brujas. La Inquisición también jugó un papel central en la persecución de mujeres acusadas de brujería. Durante los siglos XVI y XVII, se desató una ola de persecuciones en Europa, especialmente en Alemania y España, en la que miles de mujeres fueron acusadas de pactar con el diablo y practicar la magia. Un ejemplo notorio es el caso de Elisabeth K., una mujer alemana acusada de brujería en el siglo XVI.
Fue arrestada por la Inquisición, sometida a tortura y finalmente quemada en la hoguera. Las acusaciones de brujería a menudo surgían de supersticiones y miedos sociales, y muchas veces las mujeres eran víctimas de disputas personales o rivalidades vecinales. La Inquisición en las colonias americanas. La Inquisición no se limitó a Europa. En las colonias españolas y portuguesas en América, la Inquisición también persiguió a los indígenas, los esclavos africanos y los colonos que se apartaban de las creencias católicas. Un ejemplo es el caso de los conversos indígenas, quienes, tras la conversión forzada al cristianismo, eran vigilados por los inquisidores bajo la sospecha de practicar religiones nativas en secreto. La Inquisición en las colonias también perseguía cualquier tipo de disidencia religiosa o cultural que pudiera amenazar el orden impuesto por la corona y la Iglesia. La diversidad de víctimas de la Inquisición, desde reformistas y científicos hasta pueblos enteros y minorías religiosas, que sufrieron la represión bajo el pretexto de preservar la fe católica. La Santa Inquisición, a lo largo de los siglos, dejó una marca profunda en la historia, caracterizada por la intolerancia religiosa y la brutalidad hacia aquellos considerados enemigos de la fe. Sus prácticas, que incluían interrogatorios, torturas y ejecuciones, no solo destruyeron vidas, sino que también limitaron el progreso en áreas como la ciencia y la libertad de pensamiento. Si bien la Inquisición alcanzó su fin formal con su abolición en el siglo XIX, su legado persiste como un recordatorio de los peligros de la intolerancia y el abuso del poder religioso. Descifrando misterios, donde cada caso su propia historia.